Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX. Hoy con la temática de gobierno corporativo y con el análisis de algunos artículos de interés sobre la temática, así como cuestiones organizacionales de las empresas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a entrar en el análisis de un artículo publicado en el Harvard Law School Forum of Corporate Governance, documento que se intitula Opiniones de los inversores sobre la supervisión de inteligencia artificial. ¿Qué nos dicen los votos por delegación? Investor Views on AI Oversight, What do Proxy Votes Tell Us? Recordemos, muchos de estos artículos versan sobre análisis de empresas que cotizan en la bolsa y que publican los resultados de sus asambleas, sus estados financieros, sus planes de negocios, entre otro tipo de documentos que están exigidos por ley a la hora de cotizar en bolsa, y normalmente es en Estados Unidos. En esa lógica, muchas de estas empresas cuentan con accionistas institucionales, que son fondos de inversión, o directos, que son pues los fundadores, los propietarios, o también directos, que son gente que por medio de plataformas diversas compran acciones. Y entonces lo que ocurre es que pues tienes derecho a participar en la asamblea, pero difícilmente la gente que compra estas acciones acude a la asamblea. Acuden representantes de los institucionales y acuden obviamente los propietarios, los fundadores de la empresa, pero difícilmente, por ejemplo, yo puedo comprar una acción de una de estas empresas mega gigantes de la tecnología y bueno, pues me llega la información, ¿no? De que en tal determinada fecha es la asamblea y tengo derecho a estar ahí con mi voto quizás un voto de 1 millón de votos, pero pues tengo mi derecho. Y entonces, pues difícilmente voy a viajar y hacerlo conducente para ir y luego participar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se emiten poderes para que alguien represente mi interés de mi acción o mis acciones y haga lo propio en las decisiones a las que se sujeta la asamblea. Y entonces se hacen estos votos proxy o votos por medio de poder, y en este caso concreto, los autores Lindsay Stewart y River Menck de Morningstar, y que publicaron el 30 de mayo de este año este artículo, pues emiten las siguientes observaciones clave deducidas de esto. Para empezar, citan que hay una creciente relevancia en la supervisión de la inteligencia artificial como asunto de gobierno corporativo, más a través del ente del activismo de los accionistas y la votación por medio de poderes. A medida que las empresas integran cada vez más los sistemas de inteligencia artificial en sus operaciones y en la toma de decisiones, los inversores institucionales comienzan a expresar preocupaciones sobre las implicaciones éticas, legales y estratégicas de las tecnologías de inteligencia artificial. El estudio examina los datos de la temporada de votaciones por poder en 2023, identificando un fuerte aumento en las propuestas de los accionistas que exigen divulgación, supervisión por la junta directiva y mecanismos de rendición de cuentas relacionados con el uso de inteligencia artificial, particularmente entre las grandes empresas de tecnología y finanzas. A ver, pensemos esto, hablemos de los 70s, ¿no? Allá en los 70s, cuando este tipo de decisiones en asamblea ocurrían, pues la pregunta era: oye, vamos a comprar esta computadora que mide, no sé, 5 habitaciones de nuestro edificio para poder correr las finanzas a través de sus mecanismos de hojas de cálculo, ¿no? Y esa era la mecánica de decisión, esa inversión que normalmente era muy fuerte en capital, comprar esa máquina,
contratar al personal que la supiera usar y meter la información, que en ese momento no se pensaba en el robo de la información en términos de que pues una inteligencia artificial o internet se llevara la información, porque no estaba disponible esa tecnología para la gente. Internet nace por ahí de finales de los 60, pero realmente solo uso militar y para ciertas cosas muy básicas comparado con lo que hoy en día se hace, ¿no? Entonces, para efectos prácticos podemos decir no existía internet. Entonces, probablemente la discusión era, ponemos esa maquinota y que haga más sencillo el proceso contable, o lo seguimos haciendo a mano. Vamos, yo en la preparatoria, a principios de los 90, me llevé mis talleres de contabilidad y me enseñaban a construir las pólizas con las cuentas T y a construir estados financieros y por lo tanto una balanza una balanza general para equiparar activo contra capital y pasivo, o construir el estado de resultados, obviamente tener vinculación entre ambas estados financieros, el estado de flujo. Luego en la universidad, al estudiar finanzas, me hicieron analizar lo propio en los Estados Unidos y en su caso con el sistema de estándares contables americano. Al final del día, a mano se puede hacer incluso hoy en día, pero es lento y pues obviamente hay siempre sujeción de riesgo de pues que se pierdan datos, que se cometan errores, lo que usted guste. Ya es una cuestión como que evolucionada y superada el que se haga a mano contra que se haga por medio de la computadora. Pero también hacerlo con la computadora hay fases, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer muy básicas, incluso con una programación en Excel, o usar softwares e incluso brindarle automatización a esos softwares, cosa que se tiene haciendo ya unos 10 años. Y ya hoy en día, muy públicamente, empieza a utilizarse inteligencia artificial incluso para que juzgue ese estado financiero. Por ejemplo, un trabajo del análisis financiero recurrente, un servicio que podemos ofrecer en el despacho, pues una inteligencia artificial lo puede hacer en segundos, comparado con lo que nosotros hacemos, que nos tardamos unas horas en hacer ya con el estado financiero construido, los cruces de cuentas y la evaluación que nosotros bajo nuestro conocimiento le aportamos. La inteligencia artificial ya lo puede hacer en segundos. El problema de hoy, que se sujeta, o sea, ya no se cuestiona qué es mejor, que lo haga en términos de tiempo, que lo haga una inteligencia artificial o un ser humano. El problema es, uno, alucina la inteligencia artificial contra los potenciales errores que el ser humano pueda generar. Ahí está una comparación. Y aquí ya estoy hablando del análisis, no de la construcción del estado financiero. Dos, esa información que le sube a la inteligencia artificial, pues, ¿qué? O sea, ¿se va a quedar ahí en la computadora o se va a internet y de repente alguien en Google puede encontrar los análisis de mi empresa privada que no cotiza en bolsa? O incluso la que cotiza en bolsa, pero en la parte de información que no quieres liberar. O sea, los reportes que se liberan en bolsa por ley son aglomeraciones generales. O sea, usted puede ahorita, por ejemplo, en términos jurisdiccionales, meterse al Poder Judicial de la Federación y descargar sentencias de cualquier tipo de juicio, siempre y cuando están para el público. O sea, le quitan los nombres y los valores y datos sensibles. Es lo mismo que ocurre en la bolsa de valores con las empresas que liberan información. Se libera información hasta cierto nivel, pero hay información muy sensible de la empresa que no se libera, obviamente. Bueno, en esa lógica, la pregunta de los inversores es, oye, ¿y qué onda con esa inteligencia artificial? ¿Qué tan chismosa es con el mundo como para que libere mi información? Más importante, ya nos profundizamos en temas legales y éticos. ¿La ley y los estándares contables permiten que los análisis se hagan por medio de inteligencia artificial o los tiene que ser un ser humano? O sea, ahí están las normas de información financiera en México, las US GAAPs en los Estados Unidos, las normas internacionales de información financiera bajo acuerdos internacionales para empresas que cotizan en bolsa. Estamos en cumplimiento que los análisis los haga un aparato o una software o los puede hacer o los tiene que hacer un ser humano. Y luego ya nos vamos a las posiciones éticas, ¿verdad? O sea, ¿qué se hace con esa decisión? Y de repente la decisión, el análisis de la inteligencia artificial arroja que hay unos sobregastos muy importantes y tienen que despedir a 30,000 trabajadores. Oye, ¿eso es ético? Que una computadora, que una inteligencia artificial te diga eso y la decisión se puede tomar así de simplista. Digo, para empezar, ya olvídese de despedir a los 30,000 operativos. Habría que despedir al departamento de finanzas y de análisis y demás. ¿Tiene sentido lógico, ético, legal, estratégico? Esas son las preguntas que están haciendo estos inversores en estas decisiones de asamblea. Si bien la mayoría de las propuestas relacionadas con supervisión de inteligencia artificial no fueron aprobadas, empiezan a tener un apoyo significativo en los estudios que hicieron en este artículo, en esas encuestas, vamos a decir. Algunas superando el 35% de los votos, destacando que hay una preocupación. Y en 2023, ya olvídese 2025, en donde tenemos ya una exuberancia del uso de estas herramientas.
Los autores enfatizan que los problemas de gobernanza relacionados con inteligencia artificial no se ven simplemente como consideraciones éticas, sino riesgos comerciales materiales que pueden afectar el valor de la marca, el cumplimiento normativo, la resiliencia estratégica en el largo plazo. O sea, hay muchas implicaciones de decidir librarse al uso de estas herramientas. Si en los 70s había constricciones para seguir comprar una computadora, en los 90s para usar el Internet, pues hoy en día es para usar la inteligencia artificial. La tendencia comienza a presionar a las juntas directivas corporativas, el gobierno corporativo y la junta de administración, para que establezcan o expandan comités de riesgo y pues hagan los análisis correspondientes. En la perspectiva organizacional, el artículo concluye que las juntas y los equipos ejecutivos deben involucrarse proactivamente en la gobernanza respecto a la inteligencia artificial antes de materializar conflictos que además evalúen mandatos regulatorios, como por ejemplo en Europa, que ya hay regulación firme sobre inteligencia artificial. En México solo hay como 75,000 iniciativas de ley, pero ni una firme. Y con ello, pues se evalúen realmente las divulgaciones, los riesgos, la rendición de cuentas, el monitoreo que se tenga que hacer. La inacción puede traer daños reputacionales, escrutinios regulatorios y erosión en la confianza de los inversores a las empresas. Puntos claves del artículo, entonces: la supervisión de inteligencia artificial es una preocupación material de los accionistas, más en los sectores de tecnología. Pero creo que este es un mensaje para todo tipo de empresa. 2. Las propuestas de las acciones solicitan cada vez más divulgaciones de gobernanza. Dame un segundo, Arturo. 3. El apoyo ronda entre el 20 y el 40% sobre las propuestas de inteligencia artificial para, con respecto, supervisarla, y esto en 2023. 4. Se alienta a las juntas directivas a integrar proactivamente en los marcos de gobernanza de riesgos y los estatutos y regulaciones internas lo que se use de inteligencia artificial. Y finalmente, 5. La transparencia, la experiencia en inteligencia a nivel de junta directiva y supervisión proactiva surgen como mejores prácticas de gobernanza. Fundamental temática, creo que es crucial que le pongamos atención. Y bueno, por lo pronto yo me voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Antes de regresar al aire, nos vamos a ir con otro artículo también bastante interesante. Pero, bueno, pues aquí creo que, concatenando lo señalado en el punto anterior, es un tema muy importante. O sea, no podemos estar viéndolo simplistamente el uso de la inteligencia artificial. Se dice mucho, no, pues es la evolución y hay que estar. Y ves una cantidad de gente en redes sociales hablando del tema y comercialización y demás. Está perfecto. O sea, es la moda, evoluciona, hay formas de hacerlo con inteligencia, pero hay temas de mucho cuidado hacia dentro de la empresa, ¿no? Volvemos al aire, nos vamos con otro artículo. En este caso, el emisor es la revista Market Edge, que habla de principios, un modelo basado en principios para la gobernanza moderna. Y se utilizan dos casos famosos, dos casos que son como estándares para ejemplos. Caso COSO se llama y caso NACT para la estructura del gobierno corporativo. Estamos al aire, ¿verdad, Arturo? Sí, sí estamos al aire. Bien. Este artículo lo hace Sanjay Sridhar, Bianca Laikal y Katerina Karagalanova y se publicó el 30 de junio pasado.
Bien, ¿qué nos dice este artículo? Bueno, pues, por un lado, plantea que en mayo de 2025 el comité bueno, más bien la comisión que construye, Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, que le dicen COSO, en colaboración con la Asociación Nacional de Directores Corporativos, NACD, plantea un nuevo modelo de gobernanza corporativa. Y es una guía para mejorar la efectividad de la gobernanza, principalmente en empresas públicas en Estados Unidos, empresas públicas, de nuevo, que cotizan en bolsa. Los autores plantean que Estados Unidos carece de un modelo de gobernanza reconocido a pesar de tener los mercados de capital más grandes del mundo. El marco propuesto busca llenar ese vacío complementando los marcos existentes de COSO y proporcionando una guía para auditores externos e internos, agentes de calificación y los inversores y reguladores. O sea, COSO es un modelo a partir de ese comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway. ¿Qué hacen? Bueno, digo, dentro de las cosas más famosas es construir modelos de X procedimiento para la mejor práctica de desarrollo y organización de la empresa. Y entonces el modelo COSO lo han construido para gobierno corporativo y están avanzando hacia un nuevo modelo. Así como el Consejo de Gobierno Empresarial emitió su código de mejores prácticas de gobierno corporativo y la OCDE hizo lo propio, y en la Unión Europea hay una normatividad de obligación no solo para empresas que cotizan en bolsas, sino además que tengan ventas superiores a 150 millones de euros al año. Bueno, pues el modelo COSO es ya un modelo de implementación, vamos a decir. Bueno, eso es uno. Y es una asociación, es una entidad privada que hace una propuesta, o sea, no obliga. Dos, expresamente señala, en Estados Unidos no hay un modelo, y lo hemos dicho aquí. O sea, en la bolsa mexicana, bueno, no la bolsa mexicana, sino la ley de mercado de valores, obliga a las empresas que cotizan en bolsa en México a tener gobierno corporativo, pero no les dice cuál modelo. Y entonces cada quien lo ejerce y ejerce mecanismos de certificación con respecto al modelo que elige. Y entonces claramente lo dice el artículo. No hay un modelo para Estados Unidos, aun cuando es pues el gobierno, el país con los mercados de capitales más grandes, ¿no? En ese sentido, el marco de gobernanza corporativa no es una propuesta regulatoria, sino un sistema dinámico diseñado para formalizar principios ampliados aceptados y finca 6 componentes principales a partir de 24 principios de amplio alcance. Cada principio se apoya en puntos de enfoque que explican cómo las entidades pueden trabajar para lograrlos. Entonces, básicamente, pues esta entidad COSO desde 1985 construye modelos integrales de control interno de las empresas y pues trata de proponer a partir de legislaciones como las Sarbanes-Oxley, que se construye a partir de los fraudes del 99 de Enron y Merck y todas estas empresas que provocaron la recesión de 2001, aunado a la problemática de ataques terroristas en la Unión Americana, pues se construye Sarbanes-Oxley y se fija criterios de transparencia, y entonces COSO adapta mecanismos para esos efectos. Obviamente hay apoyos como la Asociación Americana de Contadores, el Instituto de Contadores Certificados de los Estados Unidos, la FEI, que es la Asociación Internacional de Ejecutivos Financieros, o el Instituto de Administración de Contadores, o el Instituto Interno de Auditores. O sea, son entidades que se alían para participar. En el caso de México, por ejemplo, el CINIF se alía a partir de entidades de gobierno y entidades privadas como el Instituto y Colegio de Contadores Públicos o el IMEF, por ejemplo, tenemos participación con ellos, ¿no? Ahora bien, desde el 2024 se propuso que se construyera este modelo de marco de gobernanza corporativa. Y entonces va trabajando en ello, y con ello, pues obviamente para los Estados Unidos, como un enfoque principal para construir un sistema que eventualmente se adopte normativamente de manera obligatoria en las empresas que cotizan en bolsa. De nueva cuenta, las empresas que no cotizan en bolsa, pues lo pueden tomar y adaptar para sus necesidades a su dimensión. O sea, pueden tener una empresa pequeñita y adaptar lo que se pueda adaptar. Y puedo ser una persona física y puedo adaptar lo viable, y habrá cosas que no tenga implementación o aplicación o algo, ¿no? Pero las que cotizan en bolsa, pues eventualmente tendrán que tener, o ya tienen una sujeción obligatoria de cumplimiento, pero pues les dicen, vamos a crear un marco obligatorio único, ¿no? Homologado. Que claro, dentro de su construcción, y como lo vimos con la ODE, como lo vimos con el Código de Mejores Prácticas del CCE,
pues tienen adaptabilidad a esas situaciones, porque no es lo mismo una empresa que cotiza en bolsa de tecnología que una empresa que cotiza en bolsa que vende videocassettes, videojuegos, como la empresa esta de GameStop, ¿no? Entonces, o sea, son cosas muy diferentes. Sí es de tecnología, pero tiene un mercado radicalmente diferente. Bueno, ¿cuáles son los componentes con los que construye? Básicamente tema de supervisión, enfocar en establecer, mantener roles de gobernanza transparentes, asegurar rendición de cuentas y valor desempeño. Por ejemplo, de aquí modelan estructuras de administración, o sea, ¿cuáles serían los marcos de referentes para que una supervisión sea adecuada? Pero luego viene el tema jurídico, hay que construir regulación imponible. Porque, mire, se confunde mucho un argumento de ética o un argumento incluso normativo derivado de procedimientos como los de ISO, que son certificaciones que eventualmente alguien viene a calificar y a certificarte o a renovarte la certificación, pero se entiende que no es una ley imponible y entonces muchas veces sí se lo brincan. Lo veo a diestra y siniestra, o sea, ya hoy en día certificaciones ISO de Ciudad Juárez son muy conocidas por los proveedores de maquila y lo cumplen, pero a la hora de que vas y ves efectivamente el cumplimiento no existe. Y luego tienes código de ética. No, pues en esta empresa tenemos la ética y no somos corruptos y la canción. Y de repente ves, y sí hay gente pidiendo dinero para ejercer compras. Ayer veíamos en ANADE, Fernando Rodríguez, uno de nuestros amigos abogados en la ciudad de Chihuahua, platicaba propiamente de todo un protocolo de corrupción que ocurre en el marco del gobierno, de los gobiernos, pues, de las entidades públicas, con incluso alcances penales correspondientes, pero en el marco privado solo hay potenciales sanciones pecuniarias, no hay un marco penal correspondiente. Y entonces en esa lógica, pues por ejemplo en ese rubro, en mi opinión, pues queda un alcance delicado de cómo eslabonar ese código de ética, ese ánimo de la asamblea de socios de que no haya actos de corrupción, a que efectivamente esté supervisándolo. Entonces, en el caso concreto de COSO y este modelo de gobernanza que se está planteando, en marco de gobernanza corporativa, pues dicen supervisión, pues sí, vamos a enfocar, hacer los roles, transparencia, bla, 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 pero luego tienes que regularlo e imponerlo. O sea, oye, este rol de este comisionado que nos va a ayudar, es una comisión que ayuda al gobierno corporativo para supervisar las finanzas en la comisión de auditoría, lo asigno y pongo imposición de reglas para que el director financiero atienda y le dé la información que corresponde. O, por ejemplo, que haya la rendición de cuentas. ¿Cómo la alta gerencia tiene que darle rendición de cuentas al Consejo de Administración? ¿Y cómo el Consejo de Administración tiene que dar rendición de cuentas a la Asamblea? ¿Cuáles son los alcances de la información que se debe fluir, no? Y obviamente cómo se va a evaluar el desempeño de la Junta. O sea, ¿cómo vas a determinarlo? Vamos a pensar en esto. En 2007 se terminaron de desarrollar una serie de acciones que en 2008 provocó una de las más cruentas recesiones vividas en la historia, con reserva de lo que pasó con la pandemia, que no fue culpa de nadie, o que fue culpa de nadie más bien. La de 2008 fue culpa de instituciones financieras que abusaron, en mi opinión, del sistema jurídico, sobre todo el factor transparencia, y construyeron modelos excesivamente riesgosos, empaquetándolos en paquetes financieros que fueron adquiridos por bancos por todo el mundo y que provocaron quebrantos impresionantes a los patrimonios de mucha gente a partir de los impagos de estas hipotecas famosas basura y todos estos temas de allá del 2008. Bueno, ¿quién autorizó eso? Pues no sé, alguien de esas instituciones financieras que hacían sus paquetes financieros, pero el principal responsable era el Consejo de Administración. Y no solo no tuvieron sanciones relevantes, sino además se les dieron premios una vez que el gobierno rescató a esas empresas bancarias. O sea, ridículo el alcance. ¿Cómo evalúas el proceso de desempeño de la Junta cuando provocaron actos presuntamente ilegales? Provocaron quebrantos globales de empresas y de individuos. Y no solo no los metiste a la cárcel, no solo no los corriste, sino además los premiaste y el gobierno lo respaldó, pues hay un problema de la evaluación de desempeño supragrave. Bueno, traigas esa idea procedimental desde la perspectiva de dueño de la empresa, dueño de las acciones, y que asignas a un consejo de administración funciones. Tú quieres estar evaluando el desempeño de tu principal responsable, que es
todos los miembros del Consejo de Administración. Y entonces dice aquí el marco de gobernanza corporativa. Tenemos que construir un marco adecuado de supervisión. Y yo digo, y tenemos que regularlo, imponerlo, ¿no? Estrategia. Subraya que la gobernanza debe respaldar el desarrollo y ejecución de una estrategia que crea valor a largo plazo, integrando consideraciones de riesgo y rendimiento. Recordemos que en Código de Mejores Prácticas y Principios de Gobierno Corporativo del CCE claramente lo señalan. Tenemos que tener como previsión fundamentada que queremos que la empresa subsista en el tiempo. Y entonces la estrategia, tanto la macro creada por la Asamblea de Socios como la recurrente creada por el Consejo de Administración, tienen que tener como meta esa temática, que se desarrolle y ejecute la estrategia a lo largo del tiempo. 3, una cultura que identifica gobernanza saludable y que inicia con el liderazgo y se basa en la ética, el respeto y la comunicación abierta. Hablábamos en otro de los artículos de la semana pasada o antepasada del tema de juntitis individualitis, ¿no? O sea, tenemos juntas y tomamos decisiones y luego me junto con el otro directivo y luego con el otro y entonces empieza a haber suspicacia, ¿por qué te juntas nada más con el de finanzas y no con el jurídico? Y luego toman decisiones y luego hay que retomarlas y cambiarlas y atrasarlas y empieza a haber un conflicto. Bueno, comunicación abierta, ética, bueno, ¿qué les puedo decir? Digo, hay muchísimo que profundizar en el tema, pero además, como principio, yo insisto que el flanco ético no debe de quedar nada más planteado como un argumento de buena voluntad, sino enfáticamente regulado e imponible. Esto es, la ley me dice que si yo despido injustificadamente a un empleado, le tengo que pagar 3 meses de su sueldo. Y puedo negociar valores, pero lo tengo que indemnizar. Bueno, hacia adentro de la empresa, si la empresa plantea el código de ética que no permite los actos de corrupción y se ejercen actos de corrupción, hay que sancionarlos. O sea, el argumento ético tiene que estar construido a partir de un criterio de teoría jurídica de si quieres A, debes B, y si no, sancionas con C. O sea, impones una sanción. Oye, no, pues es que el marco ético es moral. No me importa. Queremos evolucionar el criterio, implícalo jurídicamente y extráelo de la moral. Personas. Enfatiza que las personas son fundamentales para el éxito a largo plazo, lo que implica estrategias de talento, planificación de sucesión y entorno diverso e inclusivo. El tema de políticas sociales. A ver, nuestro interés es desarrollar a los individuos para los efectos de que nos aporten lo más que puedan aportarnos. O sea, si yo, por ahí están estos dichos que dicen que dijo, creo que Warren Buffett, contrata a los mejores para que hagan lo que saben hacer o atente a que los peores, tú nos estés diciendo constantemente qué hacer y pues estés trabado en ello, ¿no? Algo así, dice ese dicho. El punto en concreto es, yo quiero, claro, mi mercado y generar el valor que quiero, o sea, la ganancia, pero en concreto también quiero un desarrollo humano que logre esos objetivos y yo no esté encima de ellos. Ni por microgestión, ni por, o sea, ¿a qué hora voy a disfrutar las ganancias, no? Tengo que planificar la sucesión, en qué momento yo me voy a retirar y ante ello se requiere precisamente este tipo de procesos. Y por lo tanto, ¿cómo mitigo en ese sentido, cómo construyo, perdón, un entorno inclusivo y diverso? Bueno, de repente a mí me parece que se pone medio de moda el tema, dame un segundo Arturo, de que el ser humano sea el centro de atención. Pues, ¿qué otra cosa puede ser? No se me ocurre qué otra cosa puede ser. Creo que las palabras están mal dichas en el respecto, pero bueno. Pero una vez que sí tienes al ser humano, a la persona como centro de atención, ¿qué con ello? O sea, estrategias de talento, planificación de sucesión y un interno diverso y inclusivo son como bases que propone este marco de COSO. Riesgo. Requiere la integración de gestión de riesgo en la estrategia de operaciones de la organización, asegurando que se identifique y evalúe y mitigue los riesgos claves. Y finalmente, informes y transparencia para los efectos de que la gobernanza provea la transparencia en las comunicaciones internas y externas, sosteniendo la credibilidad y la confianza, los 2 puntos torales de ya sea el gobierno general o la empresa, fundamentales. Voy a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande.
sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocios Radio y lo que regresamos al aire profundizamos, ¿no? O sea, la invitación del modelo que se va a construir es, pues, tener otra alternativa, pero que para Estados Unidos se imponga, ¿no? Otra alternativa como el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del CCE, el de la OCDE, el de Europa. O sea, en Europa es obligatorio el de Europa para cierto nivel de empresas, pero pues los otros son opcionales. Y entonces en este caso lo que ellos proponen, hagamos uno obligatorio para estas empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Pero nos conviene verlo, ¿no? Para conocer el alcance. Nos vamos con otro de del Harvard Law School Forum on Corporate Governance, y se denomina lo que se necesita para liderar las salas de junta, perspectiva para los futuros directores. What it takes to lead in the boardroom, insights for prospective directors, por Ivan Epstein, James Sadowski y Kalei Carafa. Y bueno, pues hacen un artículo correspondiente a esta temática. Bueno, vámonos primero. Las juntas directivas en la era actual de la gobernanza, y hablamos del Consejo de Administración, son un factor clave para el éxito de la organización. En el panel de directores experimentados y en una mesa redonda del Nasdaq Center Board of Excellence, se discutieron estrategias prácticas para mejorar el compromiso de la junta directiva y el liderazgo. Entonces, es un artículo a partir de esa reunión y ese evento en donde discutieron estas personas, por ejemplo, Evan Epstein, director ejecutivo del Centro de Derecho Empresarial, de la Universidad de California en San Francisco de Derecho, Jay Sadowski, asesora senior de Molelis Company, y Kalei Carafa, de jefa de asesores de las juntas directivas de Nasdaq. Y entonces ellos en la reunión, como resumen se dice, enfatizaron la importancia de que los futuros directores realicen una debida diligencia exhaustiva antes de aceptar un puesto, y con ello es fundamental comprender el tiempo que requiere el cargo, la cultura de la junta y el nivel de influencia que pueden ejercer de manera realista. Entonces esto me viene a la memoria el tema del Consejo Empresarial y su Código de Mejores Prácticas, porque hay una parte en donde hablan de construir un mecanismo de capacitación a los nuevos consejeros. O sea, los consejeros se recomienda que estén ciclándose, no sé, cada 3, 5 años. Y entonces, ese ciclo concluido provoca que venga un nuevo consejero. Y claro, va a haber consejeros patrimoniales, dueños de la empresa, accionistas, pero va a haber consejeros que no sean patrimoniales y pueden ser, por ejemplo, consejeros independientes, entre otros. Y esos, pues, no conocen la empresa. Entonces, de repente te invitan, oye, pues, Juanito Pérez, te invito a ser consejero independiente de mi empresa. Ah, ok. Entonces, pues, para empezar, es una actividad económica. No puedo decir que es un trabajo porque jurídicamente tiene una implicación laboral y no es así. Los patrones son los consejeros de administración. Pero, pues, es una actividad económica remunerada. Y si no es remunerada, porque estamos hablando de que eres el consejero de administración de una entidad no lucrativa como una asociación civil, por ejemplo, a mí me toca ser consejo de administración del IMEF o consejo de administración de la NADE de sección Chihuahua, pues no cobro, ¿verdad? Pero tengo un puesto que uno, pues aporto mis ideas, desarrollo mi conocimiento para la administración del consejo de administración y en su caso, pues tengo una exposición pública sobre esa temática. Entonces construye mi capital humano. Bueno. Entonces, normalmente la predisposición va a decir sí, y si te van a pagar mejor, ¿verdad? Bueno, pero lo que están diciendo ellos, a ver, para empezar, primero, analiza qué es el cargo. La mayoría de los consejeros en asociaciones civiles, organismos empresariales y demás, no tienen mucha claridad de las implicaciones jurídicas del cargo. El consejo de administración es el ente de mayor responsabilidad. En última instancia, son los individuos que se van a la cárcel si las cosas salen terriblemente mal. Aguas. 2.
hay que saber los tiempos que se requieren para ejercer el cargo. Oye, me vas a reunir, voy a obtener una participación cada 3 meses. Órale. Y pues asumo que me tendré que preparar para esa junta y ya. Pues yo creo que es sumamente débil esa participación de ese consejero. Los consejeros de administración se recomienda sean parte de los comités auxiliares del Consejo de Administración y que tengan interacción con la empresa. No son operativos de la empresa. Quizá alguno en algunas empresas sea el director general o algo así, pero no son operativos de la empresa. Sin embargo, tienen que estar enterados de la empresa para que en las reuniones formales del Consejo de Administración se tomen las decisiones, porque son decisores de la empresa. Entonces hay que entender que hay un tiempo mucho mayor de dedicación al respecto. El documento destaca que el servicio en una junta directiva requiere más que una simple asistencia a reuniones. Los directores orientados al impacto deben estar preparados para invertir tiempo en la preparación previa a las reuniones, participar activamente en ellas. O sea, no te estoy invitando para que estés sentado y levantes la mano y convalides lo que diga el presidente del consejo, que además es el accionista mayoritario. O sea, para nada. Incluso tiene que estar preparado para contradecirlo y sostener la posición. Y además da seguimiento a las tareas acordadas. Es crucial evaluar las dinámicas interpersonales, ya que el éxito del consejo no solo depende de la experiencia técnica. Me invitaron como abogado, me invitaron como financiero, me invitaron como experto en inteligencia artificial, como experto en ingeniería de procesos mecatrónicos, lo que sea, ¿no? En las juntas de capital privado, el poder de voto de los propietarios puede superar las contribuciones individuales. Y entonces se señala que los directores independientes pueden desempeñar un papel importante como moderadores y constructores de las relaciones. O sea, de repente vas a tener a un consejero de administración que representa a los accionistas mayoritarios y a otro consejero que representa a accionista minoritario. Y pueden tener conflictos porque uno quiere más valor y ganar y el otro, oye, espérate, cuida la empresa en estos sentidos, ten cuidado con el uso de la inteligencia artificial, la estrategia, la parte legal. Y entonces el consejero independiente debería fungir como un intermediario en eso. Incluso lo puedes regular. Los panelistas consiguen que un gran director posee cualidades, o consejero independiente se refiere, como humildad, curiosidad intelectual, preparación y presencia. Los directores se enfocan no solo en lo que se dice, sino también en lo que se omite. Su papel es mantener una mentalidad de escucha, hacer preguntas penetrantes y fomentar discusiones profundas que conduzcan a decisiones colaborativas. Se plantea que una persona que tiene estas características, que presuntamente es inteligente, más que saber la respuesta, sabe las preguntas adecuadas. Para los nuevos directores, el panel recomienda una serie de pasos prácticos para asegurar una transición exitosa. Estos incluyen reunirse con los líderes de la empresa, el asesor legal, revisar los documentos corporativos para obtener contexto, profundizar el conocimiento de la industria, el sector, clarificar procesos de toma de decisiones y se sugiere buscar orientación de directores experimentados, de consejeros experimentados para comprender mejor la dinámica. Incluso tener contacto todavía con consejeros que trabajaron antes ahí y platicar con ellos, ¿no? Tiene que haber un buen constructo interno, lo recomienda el CCE en su código de mejores prácticas, de un paquete y un proceso de capacitación. Y a esto se refieren estos consejeros. El panel abordó la delicada situación de manejar las transiciones de directores que ya no aportan valor a la Junta. Se subraya la importancia de abordar esos asuntos con respeto, empatía, con conversaciones discretas. Oye, quizá hay un consejero que tiene 90 años y sigue con mucho ánimo participando, pero se queda dormido en la junta, o no hace el trabajo solicitado, o quizá tenemos a este experto, no importa la edad, que era experto en procesos de mercadotecnia, pues allá de manual de los 80s, pero ya no está evolucionado incluso no solo a internet, sino al uso de inteligencia artificial para los efectos. ¿Es funcional su operación? ¿Hasta qué punto, no? El panel aborda la delicada situación de manejar estas transiciones y entonces recalcar que los directores están para servir a la empresa y sus grupos de interés y los directores deben priorizar los intereses de la empresa por encima de los propios. Incluso deben de estar pactados los ciclos, ¿no? Oye, tu ciclo es de 3 años, tu ciclo es de 5, puede haber variaciones, no sé, las regulaciones internas que mejor cumplan los propósitos centrales. La empresa y su existencia en el largo plazo, claro, para el mejor apoyo al ser humano, tipo que apoya a los marcianos o a las piedras, ¿no? En el panorama actual de la gobernanza, el rol de un director trasciende su simple supervisión, demanda una gestión cultural, una visión estratégica, una inteligencia emocional. El servicio efectivo en el Consejo de Administración inicia con una preparación rigurosa
y profundo entendimiento de la dinámica interpersonal y las estructuras de gobernanza, las prioridades de la organización. Los puntos conclusivos. Los futuros directores deben realizar con debida diligencia completa para comprender el compromiso de tiempo, la cultura y la influencia real que pueden tener en una junta. La eficacia de un director depende de la preparación del compromiso activo y la capacidad de entender las dinámicas interpersonales, además de la experiencia, ¿no? Se espera ese tipo de aspectos. Las cualidades de un gran consejero de administración incluyen la humildad, la curiosidad intelectual y la habilidad para hacer preguntas que generen discusiones productivas. Los directores novatos deben involucrarse efectivamente y activamente en el liderazgo, estudiar los documentos fundacionales y buscar mentoría. Las juntas deben manejar las transiciones de directores de manera respetuosa, priorizando siempre los intereses de la empresa sobre los personales. Y finalmente, el rol de un directivo moderno debe ir más allá de la supervisión, exigiendo mayordomía, dice, cultural, perspicacia estratégica e inteligencia emocional. Pues, ¿qué opinas? Yo creo que son puntos muy, de repente podría parecer sensatos, muy obvios, quizás sería la palabra, pero que al final del día no necesariamente ocurren en las empresas. Y si ocurren parcialmente o no sé, o sea, el punto que corresponda, lo cierto es que es fundamental que se trate de estandarizar para que, y en mi opinión, regular, para que efectivamente pues se tenga una, una operación pues, consistente recurrentemente, ¿no? Que el éxito de su desarrollo destaque, ¿no? Pues lo que debe de cumplirse imponiblemente, no solo lo que corresponde al aspecto moral o un argumento seminormativo a partir de que construimos gobierno corporativo y estas son las reglas, pero no son imponibles, ¿no? Regulatoriamente, aquí está el reglamento, existe el reglamento interior de trabajo, hay un reglamento interior del Consejo de Administración. Ese es el punto en concreto, ¿no? Creo que esa es la parte fundamental de lo que estamos tratando. Y vamos a ir a corte y regresamos en unos segundos. No se vaya, siga en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable. Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Bueno, estamos regresando en segundos al aire. Ya regresamos al aire, último segmento, y nos vamos a ir a otro documento más. Este no es un documento artículo resumen, sino es propiamente la emisión de guías, las directrices sobre la aplicación de la información sobre sostenibilidad que emite la Autoridad Europea de Valores y Mercados, o sea, la Comisión Nacional Bancaria de Valores de allá, de la Unión Europea, y fija esas directrices. Entonces, aquí ya no hablamos de la voluntad de la empresa para ocuparse de las normas
de políticas ASG, sino aquí esa fuerza, ¿no? Las empresas obligadas tienen que cumplir el rubro ambiental. Y entonces la EMSA, la European Securities and Market Authority, o esta dependencia en español, Autoridad Europea de Valores y Mercados, suscribe para el año 2024 este documento. Lo tengo fechado el 29 de abril, y pues son las directrices sobre aplicación de la información sobre la sostenibilidad. Es un documento de 27 páginas que trae una serie de elementos relevantes sobre la referencia legislativa y la implicación normativa correspondiente. Vamos, pensando en una estructura de armonización jurídica, pues tienes el documento constitutivo de la Unión Europea, y luego la legislación secundaria relativa a la obligación del Estado y la tutela del Estado sobre temas económicos y financieros, y luego la legislación correspondiente de valores, y luego obviamente ya los reglamentos y correspondencias de la EMSA. Y a partir de esta, pues la implicación de girar directrices, circulares, etcétera, etcétera, que son los órdenes normativos de acto de autoridad que van a imponerle a todos los sujetos obligados que corresponden. Entonces, este resumen que voy a plantear es el resumen de estas 27 páginas, de estas guías para la sostenibilidad. Oye, pues nosotros no tenemos empresa en Europa. De acuerdo, o sea, no estamos obligados a cumplirlo. En Juárez hay algunas empresas que tienen origen europeo, y entonces yo no dudo que haya directrices imponibles para esas empresas, maquiladoras fundamentalmente, que pudieran la autoridad del EMSA obligar a sus matrices y por ende pues, obligar acá en Juárez a estas maquilas a ciertos cumplimientos. Pero bueno, vamos a la lectura. La Autoridad Europea de Valores y Mercados ha emitido directrices para la aplicación de información sobre sostenibilidad con el objetivo de garantizar la uniformidad en la supervisión y divulgación de la información correspondiente por emisores en los mercados regulados de la Unión Europea. Entonces, los únicos obligados son los que cotizan en bolsa en Europa. Ok, 2, en las bolsas de Europa. Las directrices entraron en vigor para la información publicada el 1 de enero de 2025 y están dirigidas a todas las autoridades competentes encargadas de supervisar información de sostenibilidad bajo la Directiva de Transparencia. Directiva que es un documento jurídico emanado de la legislación de valores corporativos o de mercado de valores de la Unión Europea. Su propósito es asegurar que la información proporcionada por los emisores de valores que cotizan en un mercado europeo regulado cumpla con los requisitos establecidos en dicha directiva, incluyendo a los emisores de terceros países que utilicen estándares europeos o estándares equivalentes. Recordemos que todavía, por alguna extraña razón, hay países que utilizan los sistemas normativos de países europeos que eran colonias de sus colonizadores. Expresamente hablo de Belice, por ejemplo, o de algunas de las Guyanas. No me acuerdo bien cómo está el asunto de Guyana. Incluso Jamaica utiliza el sistema legal y creo que le hace reverencia a la reina del Reino Unido. O al rey, ¿no? Eso es ahorita rey. O creo que incluso Australia. El punto es que, más allá de esa parte de atadura histórica, utilizan el sistema normativo, y al utilizar el sistema normativo lo autoaplican, básicamente es. Pero, de nuevo, incluso profundizando en la legislación que no conozco, pero que sí sé que hay extraterritorialidad en varias de las normas, tanto estadounidenses como europeas, yo no dudaría que si una empresa maquiladora en Juárez, que es propiedad de una francesa, una sueca, etcétera, que cotiza en bolsa en Europa, tuviera alguna implicación de aplicación de estos tipos de criterios. O sea, ese es el tema al que voy, ¿no? Bueno, las directrices se basan en principios y definen la aplicación de información de sostenibilidad y su alcance, describiendo características de los organismos para la aplicación. O sea, el marco orgánico, en el marco regulatorio de las dependencias que se van a encargar de supervisar que se cumplan estos reportes y que enterados los reportes, pues no sean reportes al aire, sino que sean reportes sobre datos reales, o sea, los pueden auditar, ¿no? Detallan las técnicas de selección, entre otros aspectos metodológicos para la aplicación y tipo de acciones coercitivas a usarse. O sea, les dan el marco jurídico para ir a hacer la auditoría, ¿no? Y explican cómo se coordinan esas actividades de aplicación dentro del ESMA. O sea, vámonos a aplicación de algo más conocido. Los mecanismos laborales de respuesta rápida del Telecan, del TEMEC, tienen las reglas para que alguien ponga una queja y luego
la USTR vaya con la Secretaría de Economía y le diga, oye, me están hablando de que en esta maquila no cumple. Y luego, pues vamos con la Secretaría de Trabajo y vamos a actuar. Ya llegan y actúan, y cómo pueden actuar y cómo pueden inducir al cumplimiento. Bueno, lo mismo, pero desde Europa con empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Reglas de actuación y eventual sanción. Los mecanismos laborales no traen sanción propia. Bueno, sí traen sanción en última instancia. Si no se cumple, te quitan los beneficios de tratado. Entonces, te matan, ¿no? Bueno, el documento aborda varios aspectos clave de la aplicación, como la organización interna de los organismos de aplicación, la selección de emisores a examinar, el proceso de examen en sí y las acciones de aplicación que pueden tomarse. Enfatiza la importancia de que las autoridades competentes mantengan una organización interna sólida para llevar a cabo eficazmente la supervisión de la información sostenible. Bueno, aquí, insisto, son temas de reguladores europeos, pero te digo Juana para que me escuches Chana, ¿verdad? Porque uno, las dependencias mexicanas tienen un grave problema. Nuestro gobierno y nuestro legislativo, con tal de acaparar el dinero para todo el despilfarro absurdo que hacen en cualquier tontería como el segundo piso del Tren Maya o ponerle otras dos bocas a dos bocas o lo que se les ocurra de tontería, otra barrita ahí de colores en la Ciudad de México, otra barda que no es refinería, digo, le podemos pagar a quien sea. Pues las dependencias en México, pues cada vez las disminuyen más, ¿no? Y entonces no tienes el número de funcionarios suficiente ni las herramientas suficientes para hacer tu función de auditoría, de regulador, etcétera, ¿no? Y en esa lógica, lo que hacen aquí, creo yo, y se supone que la legislación mexicana hace lo propio, es, bueno, te doy herramientas. Digo, en Europa supone que sí hay un poco más de dinero para darle recursos a sus reguladores, no lo sé. Pero, también les hacen regulaciones más simples. O sea, muchas veces las regulaciones mexicanas son tan absurdas y a nadie le interesa revisarlas. Y entonces de repente te piden la identificación y el CURP. Oye, pues es que la identificación ya trae el CURP, ¿no? Y te piden el CURP impreso en colorcito moradito, morenito, verdecito, cualquier estupidez de esas. Y luego te piden que vayas al SAT por tu constancia de situación fiscal para que se le des a tu patrón, para que el patrón se la dé al SAT, ¿no? Este tipo de cosas que somos muy dados los mexicanos en nuestros sistemas normativos y los países en vías de desarrollo tercermundistas, literalmente en ese aspecto. Bueno, aquí la presunción del párrafo resumido por este sistema que uso yo de las guías es que trata de construir un sistema armonizado para tener solidez en el ejercicio del regulador. O sea, la primera preocupación es que el regulador esté bien estructurado con las herramientas normativas y procedimentales, y luego ya veremos si también le dan dinero para hacer su función eficaz. Ahora bien, en cuanto a las acciones de aplicación, las directrices describen una variedad de medidas que los organismos de aplicación deben utilizar. El documento también establece la necesidad de una coordinación europea, lo que explica cómo se coordinan las actividades de aplicación dentro del ESMA para promover la coherencia y la eficiencia en toda la Unión Europea. Entonces, podemos decir que son guías más de orden gubernamental. Pero también te digo, Chana, para que me escuches, Juana, ya le cambié el orden del nombre, porque una empresa interesada en ejercer prácticas de gobierno corporativo y en aplicar políticas ASG, que por cierto acaba de ser el evento ASG hace un par de días, hoy es jueves, entonces fue el lunes y miércoles ahí en México, y estoy preparando entrevista al respecto, pero bueno, el punto es, si tú tienes la conciencia en tu empresa de empezar a aplicar en la medida de tus posibilidades relativo a tu capacidad financiera y el tamaño de tu empresa, algunas políticas ASG, ¿por qué no dar un vistazo a estas guías? Y ver cómo, si tú fueras europeo y cotizaras en bolsa, tendrías que cumplir. Va a haber cosas que no te aplican, claro, pero va a haber cosas que eficazmente te aplican. Por ejemplo, hace unas semanas el CINIF en México emitió 2 eventos sustanciales sobre temas de sostenibilidad y en particularmente la parte sustentable, la parte de políticas ambientales. Emitió una calculadora para medir gases de efecto invernadero en nuestra huella de dióxido de carbono, que es aplicable para cualquier empresa. O sea, es un Excel que lo puedes bajar del CINIF y lo puedes aplicar y decir, hoy, con el gasto de electricidad y la movilidad y gasolina y los vuelos y pues las comidas del negocio y lo que sea, gasto tanto en el año en esta empresa. El desagüe del sanitario, lo que quieras, ¿no?
Y la 2 es una evaluación más amplia que desarrolló. Bueno, ahí hay una herramienta para cualquier empresa mexicana. Yo aquí diría, echémosle un ojo a lo que presuntamente como autoridades impone más obligaciones, que es Europa, y tratemos de usarlo como un stress test, ¿no? O sea, si yo fuera europeo y cotizara en el mercado de valores, ¿pasarían las pruebas? Esa sería la pregunta que yo me haría con este criterio, ¿no? El objetivo es garantizar que las emisiones de valores en mercados regulados cumplan con la Directiva de Transparencia en relación con la información de sostenibilidad. Las directrices se aplican a emisores de la Unión Europea y terceros países que usen estándares de informes de sostenibilidad europeo o equivalentes. El documento establece la metodología, técnicas de selección y tipos de acciones de aplicación que deben seguir las autoridades. Se destaca la importancia de una coordinación a nivel europeo para la supervisión de la información sostenible. Yo les diría, por ejemplo, lo siguiente. Asamblea de socios, macro decisión. Fijemos como prueba de estrés, ya no solo criterios financieros, sino también de sostenibilidad contra, por ejemplo, expectativas aplicables a nuestro alcance y nuestro mercado, de estas directrices de la Unión Europea sobre información de sostenibilidad. 2, construyamos que sí tenemos que cumplir en compliance jurídico pleno. Y 3, tu consejo de administración, dentro de tu reporte anual, que vas a hacer tus reportes conforme la ley obligue ante la Semarnat o la Dependencia de Desarrollo Urbano o la SEDATU o la que corresponda, ¿no? A nivel estatal y municipal. Pero pensando en informes y reportes sobre, pues no sé, la Junta de Aguas, tengo que hacer reportes anuales sobre ciertos criterios de mi sostenimiento de aguas, etcétera, ¿no? COFEPRIS, tengo que hacer algunos cumplimientos, lo que guste, ¿no? Con esos alcances, pues haz lo legal, pero contrasta tu reporte contra las guías. Y entonces ven y dime si estamos en cumplimiento. En México, obviamente, que es tu obligación, y estoy hablando en nombre del Consejo de Administración y más bien de la Asamblea, en México, pero también en el alcance magnánimo de la implicación en cumplimiento europeo, ¿sí? O sea, en planeación estratégica tú fijas criterios de dónde estás hoy, la misión, y a dónde quieres llegar, la visión. Bueno, para llegar a esa visión, aspiro a cumplimientos específicos, por ejemplo, de rentabilidad. Bueno, ¿por qué no con respecto a este tipo de criterios? Y hago pruebas de estrés cada periodo, por ejemplo, cada año, para los efectos de precisamente construir un argumento pues más sólido de que cumplo, para presumirle, por ejemplo, a un banco que le pido crédito, que no solo cumplo legislación mexicana y tengo los mecanismos de comprobación, sino además cumplo legislación europea o ciertos alcances o lo que guste. Ese es el quid de este punto que me parece fundamental. Bueno, pues yo creo que ya llegamos al final del programa. Arturo, confírmame para irnos y mañana platicaremos de economía aquí en Solo Negocios Radio. Así que los convocamos 4 de la tarde, 1300 AM, redes sociales. Y por supuesto, ya estamos dividiendo el programa por segmentos en las redes sociales más tarde. Y entonces puedes escoger lo que más le interese con los títulos que corresponden a los textos acompañados. Y paralelamente, por supuesto, el programa completo en las diferentes redes sociales. Y me refiero a YouTube, Spotify, Apple Podcasts o Music Amazon, Substack, iVoox, y las difundimos por las redes ordinarias. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hasta pronto. Gracias, Arturo. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.